Capítulo 17. Lobo celestial. En la oscuridad y el silencio reinantes abajo del escenario de la sala de conferencias, Bond consideró otra vez la cuestión de Blofeld, el original, el primer líder de Espectro. ¿Sería su sucesor, el líder que estaba allí en ese momento, o tal vez sería algún pariente? En una organización como esa, una cadena de mando no requería necesariamente un parentesco. Con todo, habiendo conocido y combatido a Ernest Starbuck Blofeld, Bond sabía que él había alentado ambiciosamente dinásticas. Bond sabía que había alentado ambiciones dinásticas. El rey ha muerto, viva el rey. Cuando Blofeld murió a manos de Bond, debió tomarse alguna medida para asegurar que hubiera un nuevo líder, aunque tal persona no apareciera de inmediato. Y ciertamente hubo un largo periodo antes del resurgimiento de Spectro. Bond consideró la arrogancia, astucia y locura del Blofeld original, la sombra figura que percibió primeramente a través de informaciones, y que trabajaba tras la fachada de la organización Fraternity International de la Résistance contre l'Oppression, en París, en el Boulevard Haussmann. Sí, era un hombre de muchas caras. Con Blofeld el disfraz había sido un modo de vida, y con esas diversas caras venía el mismísimo propósito, crueldad y determinación absolutas. Bond consideró el linaje conocido medio polaco, medio griego, nacido en India y gran habilidad para las finanzas. Si el nuevo Blofeld era consanguíneo del otro, entonces Bond tenía cuentas que ajustar. Ya había vengado la muerte de la mujer que solo durante unas horas había sido su esposa. Ernest Starbuck Blofeld había pagado con su vida por eso. Ahora Bond formuló en silencio otro juramento. Cualquiera que estuviera relacionado, aún remotamente, con Blofeld original, también pagaría. Su propia ferocidad había sido destruida, sin compasión. ¿Por qué habría él de tener compasión ahora? Pensaba en Nena cuando la fatiga empezó a abrumarlo. Si alguno merecía compasión era esa hermosa dama, innegablemente maltratada por su esposo y psicológicamente afectada por una deformidad que la hacía sentir incompleta como mujer. Esa era una tontería, desde luego, como se lo había demostrado Bond, pobre mujer. Cuando todo eso hubiera pasado, pensó, Nena necesitaría cuidados muy especiales. Su mente evocó la imagen de ella desnuda en su lecho, y fue con esa imagen en su mente que Bond se durmió. Despertó de un salto, había ruido en su alrededor, el murmullo de conversación, sacudiéndose el sueño como si fuera un perro. Bond estiró los brazos y se acomodó para escuchar. Allá afuera un gran auditorio, integrado por hombres y mujeres, se había reunido. Miró sus roles relucientes en la oscuridad, eran ya casi las 9. Alrededor de un minuto después se desvaneció el murmullo del auditorio, reemplazándolo aplausos que aumentaron en fuerza hasta convertirse en un estruendo. Escuchó fuertes pisadas sobre el escenario, encima de él. Poco a poco disminuyeron los aplausos. Hubo algunas toses, garraspeos para despejar la garganta, y luego una voz, no la de Peacemaker como había esperado, sino la delgada de Walter Luxor. Sin embargo, hubo una diferencia. A medida que Luxor hablaba, se modificaban las extrañas notas altas de su voz. Ese hombre temiblemente desfigurado pareció adquirir renovada confianza, probando sus cuerdas vocales hasta que captó la acústica del salón, en el cual su voz se hacía más grave. Damas y caballeros, colegas, miembros del Consejo Ejecutivo de Spectro, jefes de las secciones mundiales de nuestra organización, bienvenidos. Luxor hizo una pausa. Como ven, nuestro líder Blofeld está entre nosotros, pero me ha pedido que yo le hable. Soy yo el principal planeador de la operación que hasta ahora simplemente hemos mencionado como sabueso. Despachemos los preliminares lo más rápidamente posible.
Tenemos poco tiempo. Desde el principio supimos que llegó el momento. Los acontecimientos se precipitarán, dejando poco margen para maniobrar. Este momento ha llegado. Para su tranquilidad, primero habrán de saber dos cosas: la elevada suma de dinero obtenida a través de esa atrevida, y debo reconocerlo, imaginativa serie de operaciones en aeroplanos ha demostrado ser suficiente para nuestros propósitos. En segundo lugar, tenemos desde hace tiempo un cliente para el principal objetivo de nuestra presente operación. Si todo sale bien, los beneficios derivados de la operación Sabueso no solo llenarán los cofres de espectros, sino que dejarán a todos y cada uno de los miembros de nuestra organización un buen rendimiento a la inversión hecha. Bon oyó un inicio de una tanda de aplausos, pero ésta se desvaneció tan rápidamente como empezó. Bon escuchó a Luxor despejar su garganta y reanudar su perorata. No deseo convertir esto en un informe maratónico. Sin embargo, hay ciertos puntos estratégicos y tácticos que deben ser aclarados a ustedes. Esto es necesario para entender plenamente la situación militar y política. El mundo, tal vez como lo conocemos, parece hallarse permanentemente al borde del caos. Existen las guerras de costumbre, el terrorismo de siempre, y rumores de guerra. La gente tiene miedo. Debe sernos obvio a nosotros que muchos de estos temores son fomentados y manipulados por militares y políticos de las llamadas superpotencias. Vemos marchas, manifestaciones y el surgimiento de grupos de presión, particularmente dentro de los poderosos países occidentales. El miedo es el que motiva a estos grupos de acción, el miedo a un holocausto nuclear, de modo que oímos decir y vemos que la gente se lanza a la calle con intención de detener lo que considera una competencia por proveerse de armas nucleares. Desde luego nosotros, al igual que los grandes estrategas militares, sabemos que toda la carrera convencional de las armas nucleares está destinada a desorientarlos. Los agitadores, personas torpes y mal informadas, solo ven la amenaza nuclear. Emitió una leve risa despectiva. Lo que no ven es que los espantajos, bombas de neutrones, misiles crucero, misiles balísticos internacionales son meramente armas improvisadas, medios temporales de ataque y defensa. Lo mismo puede decirse de los sistemas de rastreo de costa a costa y las idioteces que proclaman acerca de los sistemas aerotransportados de alarma, como los aviones Centinela, AWACS. Todas esas cosas son improvisadas, destinadas a usarse como medios de emergencia hasta que se desencadene el verdadero armamento. El problema es el miedo de que peligren los hogares, los países, las vidas. Quienes salen a las calles a manifestarse solo pueden pensar que la guerra puede librarse aquí, en el planeta. No ven que en cuestión de años a partir de ahora, el ICBM y los misiles cruceros serán anticuados, inútiles. Deliberadamente se están dejando que la llamada carrera de los armamentos prevalezca en la mente del público, en tanto que las superpotencias llevan a cabo la verdadera carrera armamentista, la carrera por poseer verdaderas armas de ataque y defensa, la mayoría de las cuales no se usarán en absoluto en este planeta, la Tierra. Se produjo un rumor en el auditorio antes de que Luxor continuara. Lo que les digo lo saben ya los principales hombres de ciencia y expertos militares del mundo. La carrera de los armamentos no tiene por objeto la acumulación y el despliegue táctico de armas nucleares o neutrónicas, aunque eso es lo que la propaganda soviética y norteamericana quieren que crea la gente. No. Luxor golpeó su fascistol, sacudiendo las tablas arriba de la cabeza de Bon. No. La carrera de los armamentos se ocupa solo de una cosa, el perfeccionamiento del arma definitiva que hará completamente impotentes todas las demás armas nucleares existentes. Luxor volvió a emitir su risa chillona. Sí, damas y caballeros, se trata del sueño del científico loco, del tema de la ciencia ficción en años pasados.
pero la ficción se ha convertido en realidad. James Bond contuvo el aliento, sabiendo que era lo que continuaba. Estaba completamente seguro de que Walter Luxor hablaría de la ultra secreta arma de haz de partículas. Hasta hace poco, continuó Luxor, indudablemente la Unión Soviética estaba delante de ese programa para el desarrollo de lo que se conoce como arma de haz de partículas, un dispositivo de partículas cargadas muy parecido a un láser combinado con propagadores de microondas. Ciertamente el desarrollo de esta arma está a punto de concluir. Esta arma puede actuar y actuará como escudo, una barrera invisible para proteger contra un ataque nuclear. Como dije, se creyó que la Unión Soviética, el arma de haz de partículas, estaba más avanzada que en los Estados Unidos. Nosotros sabemos que ambas superpotencias han alcanzado más o menos el mismo grado de desarrollo. Dentro de unos años, muy pocos, el equilibrio de poder podría inclinarse dramáticamente en una dirección o ser absolutamente en ambos lados, porque el haz de partículas está diseñado para neutralizar efectivamente cualquiera de los sistemas existentes de lanzamiento de armas nucleares. Las superpotencias pueden fabricar millones de misiles crucero ICBM o bombas de neutrones impulsadas por cohetes. Eso en nada las beneficiará, por lo tanto no están almacenando esas armas. El haz de partículas, cuando esté en funcionamiento, impedirá que cualquier país desencadene un ataque nuclear convencional. El haz de partículas logra una absoluta neutralización, un empate, miles de millones de dólares en chatarra, en lo que está emplazando en silos por todo el mundo. Si una superpotencia gana la carrera del haz de partículas, esa potencia tendrá a su merced al mundo entero. La carrera de los armamentos depende de esta superarma defensiva. El tiempo está de por medio y precisa abstenerse de toda acción nuclear hasta que se gane la carrera. A su vez, esto significa que debemos entender plenamente lo que es la acción nuclear, y para comprenderlo tenemos que mirar no a esos temibles misiles y bombas, sino los artefactos estratégicos que hacen posible el uso de aquellos. Bond se movía incómodo en su sitio. Sabía que lo que decía Luxor tenía sentido, aunque para luego sonara como una ficción extrema. Bond tenía la ventaja de haber sido informado junto con otros funcionarios del servicio. Había pasado horas enteras hojeando páginas de datos técnicos y leyendo informes, largos aunque simplificados, sobre el arma de haz de partículas. Como dijo Luxor, el arma era un hecho, y tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética estaban parejos en esa, la más importante carrera armamentista de la historia. Luxor había empezado a hablar de los satélites presentes, altamente avanzados, puestos en el espacio, moviéndose en órbitas o estaciones en operación y plenamente activos, todo ese material que hacía posible una inmediata confrontación nuclear. En realidad es cuestión de antigua estrategia militar, continuó. La historia siempre puede enseñar algo a la humanidad. El problema consiste en que para aprender de la historia, particularmente cuestiones militares, el hombre debe adaptarse. Por ejemplo, al principio de la Segunda Guerra Mundial hubo grandes fracasos en la mayor parte de Europa, porque el pensamiento militar de los llamados aliados se basaba en la estrategia de antiguas guerras. Pero el mundo había cambiado, y con esos cambios se hacía necesaria una nueva estrategia. Ahora, en este punto crucial de la historia, tenemos que pensar estratégicamente en un ambiente muy diferente. Un senador norteamericano dijo una vez: quien controle el espacio controlará al mundo. También hay una antigua máxima militar que dice que siempre hay que controlar los terrenos elevados. Ambas frases son ciertas. Ahora el terreno alto es el espacio, y el espacio controla el potencial nuclear de las naciones hasta que se gane o se pierda la carrera por el haz de partículas. Así, miembros de Spectrum, nuestra tarea consiste en proporcionar a nuestros presentes clientes de los medios de controlar el espacio hasta que se gane esa carrera. Luxor continuó proporcionando una gran cantidad de información acerca de los presentes satélites en uso.
Los satélites de reconocimiento ReconSat y detectores electrónicos Big Bear y Keyhole 2, los satélites de radar como el sistema Nube Blanca, los satélites militares meteorológicos Block 5D2, que llevan consigo bancos de celdas solares, lo que da a cada satélite mayor longevidad y la capacidad para observar con mucha exactitud las condiciones meteorológicas mundiales. La preocupación de Bond aumentó. Los datos sencillos e incompletos relativos a los satélites podían obtenerse fácilmente, pero Walter Luxor exhibió un conocimiento muy superior a la información divulgada. Las revelaciones que hacía ahora el auditorio de Spectro eran altamente secretas. Fue lo mismo cuando habló de los satélites militares de comunicaciones DSCS-2S y el DSC-3S y de los sistemas FILSACOM para comunicaciones navales. También había material altamente confidencial sobre el CIPS, los sistemas de información de satélites que siguen el rastro y vigilan todos los artefactos especiales. Este hombre decidió Bond sabía exactamente de qué hablaba, y la mayor parte de sus datos eran altamente secretos y sumamente estimados en ambos lados del Atlántico. Después de hora y media de iniciación, la sesión Luxor anunció que suspendería su discurso para que los presentes tomaran algún bocadillo. Bond escuchó otra vez para pasos arriba de él y procuró estar pendiente de la salida de la gente del auditorio. Por un rato creyó que el plan de Spectre se basaba en los progresos de los Estados Unidos con el arma de haz de partículas, mas ahora se dio cuenta de que estaba equivocado. Andaban tras los sistemas de satélites ya en operación, los objetivos claves de cualquier guerra nuclear convencional, cosa que cambiaría con el advenimiento del arma de haz de partículas. Tenían que ser los satélites de comunicaciones y reconocimiento, ya que ellos eran el corazón del poderío militar en una era de guerra a larga distancia. Pero ¿dónde querría atacar Spectre? ¿Cuál sería su objetivo? Lentamente James Bond comprendió las implicaciones de sabueso. Naturalmente sabueso, por lo que no pensó en eso antes, sabueso lobo, los lobos del espacio, como los llamaban en ese terreno los Estados Unidos. Estaban bastante adelante. El objetivo de Spectre eran los lobos celestiales. Pero antes de que Bond siguiera esta línea de pensamiento, se produjeron ruidos en el salón al regresar la gente. Luego, en cosa de minutos, se dio a conocer el objetivo y el plan de acción. Luxor llamó al orden al auditorio e inició la segunda parte de su informe, de manera energética y concisa. El largo preámbulo de la primera parte de nuestra sesión fue necesario para llegáramos al corazón de nuestro proyecto. El control del espacio, damas y caballeros, significa la capacidad para neutralizar los ojos y oídos del enemigo en el espacio. Desde hacía mucho se había pensado que los soviéticos eran capaces de controlar el espacio de manera limitada. En teoría eran capaces de neutralizar los satélites norteamericanos en una escala de tiempo de 24 horas. También se creía que los Estados Unidos no podían hacer lo mismo. Sin embargo, en los pasados 18 meses se demostró que esas concepciones eran incorrectas. Los satélites destructores, como han sido llamados, han emergido como armas esenciales, como armas poderosas. Ese poderío, mis buenos colegas, pertenecen totalmente a los Estados Unidos. Naturalmente se ha negado que esos satélites estén en órbita, pero no hay duda de que los Estados Unidos tienen cuando menos 20 satélites destructores equipados con láser en el espacio disfrazados de satélites meteorológicos. Asimismo tienen la capacidad para lanzar 200 de esas armas en cuestión de minutos. Luxor volvió a hacer una pausa. Bond notó la ansiedad en la garganta del orador, que denotaba la tensión de sus nervios. También en este caso había visto documentos revelantes a los satélites y sabía que lo que decía Luxor era verdad. Nuestro problema, continuó Luxor, o debo decir el problema de nuestro cliente, es que esos satélites están rodeados de la más eficiente seguridad creada jamás por los Estados Unidos.
Sabemos que los satélites tienen armas láser que poseen una superlativa capacidad para la percusión y que todos esos hechos se conservan en cintas de computadores y microfilm. Su número, lugar, presentes, patrones orbitales, la posición de sus hilos, su orden de batalla, toda esa información existe. Naturalmente nuestros clientes la quieren. Toda la información secreta acerca de esos satélites destructores están en el Pentágono, pero los norteamericanos han tenido tanto cuidado de aislar cada sección de información que nuestros dos agentes dentro del Pentágono hicieron saber hace algunos meses que robarla era virtualmente imposible. En rigor hemos perdido mucho tiempo tratando de procurarnos microfilms y otros documentos de esa manera. Cada intento ha fracasado. Sin embargo, hay otro medio para el año de 1985, estas armas conocidas en el lenguaje militar como lobos espaciales serán controladas y operadas a través de SECSOC, abreviación del largo título Centro de Consolidación de Operaciones Espaciales del Mando Norteamericano de Defensa Aérea. Hubo algunas risas corteses que parecían aliviar la tensión en el salón. Luxor continuó diciendo que SECSOC estaba siendo ya construido. Vastas modificaciones se efectuaban ya en la base Peterson de la Fuerza Aérea, no lejos del existente cuartel general del NORAD, Mando Norteamericano de Defensa, muy adentro de las montañas Cheyenne de Colorado. Y hasta que entré en funcionamiento SECSOC, la voz de Luxor volvió a elevar su tono. Hasta que el campo Peterson se ha modificado, los lobos del espacio estarán controlados desde el cuartel general de NORAD, en la montaña Cheyenne. Ese, colegas miembros de Espectro, es el eslabón débil. Debido a que el cuartel general del NORAD controla a los lobos espaciales, toda la información debe encontrarse en ese cuartel general, y así toda la información debe encontrarse en ese cuartel general, y así es. Si bien ha sido escondida en segmentos en el Pentágono, en la montaña Cheyenne está al descubierto y ordenada en cintas de computadora. Todo era cierto, eso lo podría jurar Bond, pero la pregunta realmente importante todavía tenía que ser contestada. ¿Cómo iban a entrar en el bien vigilado cuartel general del NORAD para llevarse las cintas de computadora que proporcionaban todos los pormenores de los lobos espaciales? Bond tenía la impresión de que por instrucciones de Blofeld, Luxor iba a contestar la pregunta. Cuando menos pensó, Bond sabía que Blofeld era igual que Vizmaker. Luxor era especialista en muchos campos de actividad, pero la planeación final correspondía al líder de Espectro, Marcus Vizmaker, fabricante de helados de crema y dueño del rancho Vizmaker. Operación Lobo Celestial, anunció Luxor. Ese es el nombre del proyecto Sabueso. Su objeto es penetrar al cuartel general del NORAD y sacar todas las cintas de computadora que contengan información sobre los lobos espaciales de los Estados Unidos. El método a seguir: hemos considerado dos posibilidades y rechazado la obvia, un asalto empleado todas las fuerzas de Espectro. Esta táctica estaría condenada al fracaso desde el comienzo. Sin embargo, nuestro líder Blofeld ha concebido algo positivamente brillante. Al comenzar a explicar Luxor la operación Lobo Celestial, muchas de las piezas de rompecabezas empezaron a ocupar su lugar. La sencillez, sostuvo Luxor, es a menudo la respuesta a todas las cosas. Aquí en este mismo rancho hemos estado haciendo dos cosas que nos han dado la llave de la montaña Cheyenne. Primeramente, como todos ustedes lo saben, tenemos una fábrica de helado de crema. También hemos establecido muchos contactos, incluyendo distribuidores de comestibles en las bases militares. Uno de ellos es el único distribuidor. Luxor hizo una pausa. Bond casi pudo verlo sonreír con esa macabra sonrisa suya. Damas y caballeros, acabamos de enviar a ese distribuidor helado de crema para 4 días. Al parecer consumen mucho helado en NORAD. Ha de deberse a la atmósfera reinante dentro de la montaña y a esas largas horas pasadas bajo tierra.
Supimos que el 90% del personal y los técnicos toman helado de crema regularmente. Sin embargo, el considerable embarque que enviamos no es el de la clase ordinaria. También hemos desarrollado lo último en sustancias productoras de felicidad, un narcótico suave, inocuo que no produce efectos secundarios. Origina un estado de euforia y bienestar sin perjuicio de la capacidad para actuar normalmente, solo que anula la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Cualquiera que tome, aunque sea una dosis mínima, obedecerá sin titubear las órdenes de un superior. Quien la tome incluso matará a su mejor amigo, a su esposa o esposo amados. Bon asintió con la cabeza, recordando a los dos hombres que había visto en la celda del laboratorio. Lo que es más, Luxor parecía altamente complacido consigo mismo. Las pruebas más recientes realizadas por nosotros demostraron que los efectos de nuestro helado de la felicidad se prolongan hasta 12 horas. Mañana, eso del mediodía, el embarque entrará a la montaña Cheyenne. Se nos informó fidedignamente que la distribución comenzará mañana en la noche. Esto significa que la operación Lobo Celestial empezará después de la hora del almuerzo de pasado mañana. Sencillamente nos presentamos allí y pedimos las cintas de computadora de los lobos espaciales. Y nos las entregarán también. Sonreirán felizmente mientras cometen ese acto de traición. ¿En verdad la operación es así de simple?, inquirió una voz proveniente del auditorio. No del todo. La voz de Luxor infundía confianza. Naturalmente habrá algunos oficiales técnicos y soldados que no apetezcan nuestro postre. Será un 10% del personal según nuestros últimos informes. Por lo tanto, podemos tropezar con algunos contratiempos. Asimismo, deben recordar que la droga surte efecto solo si las órdenes las da alguien con autoridad y antigüedad. Por lo tanto, planeamos hacer el cuartel general del NORAD una inspección de sorpresa con un nuevo general de 4 estrellas. De hecho, será el nuevo inspector general de la defensa aeroespacial. Hice arreglos para que se notificara al oficial comandante del cuartel general del NORAD el arribo del inspector general 1 hora antes de que éste llegue, junto con, digamos, 20 o 30 ayudantes y personal militar. Desde luego todos estarán armados y listos para someter a los pocos que hayan rechazado nuestro helado de crema. Una perspectiva triste admitió la de morir por no me gusta de un postre tan delicioso. Una perspectiva triste admitió la de morir por no gustar de un postre tan delicioso. Hubo risitas por toda la sala. Una voz preguntó ¿quién será el afortunado general de 4 estrellas? Siguió un horrible silencio. Fue como si alguien hizo la pregunta. De pronto se hubiera percatado de que había cometido un error sumamente grave con solo plantear la cuestión. Peacemaker, pensó Bond, el mismo Bluffett será el general de 4 estrellas. Nadie más serviría para el puesto. Luego se escuchó la voz de Luxor, helada como hielo en la garganta. Hemos pensado en alguien muy especial para esa tarea, dijo. Alguien verdaderamente muy especial. Pobre sujeto, temo que no sobrevivirá a la prueba. Ahora debemos tomar decisiones sobre horas y armas y rutas de escape. Denme el mapa, por favor. Era casi mediodía. En 12 horas, pensó Bond, Sedar estaría junto a la entrada del túnel con el SAT, si le acompañaba la suerte. Mientras tanto, le quedaría a Bond 12 horas para permanecer escondido, escuchando bajo el escenario, analizando los acontecimientos. Luego, una vez que se desocupara el salón, debería encontrar algún sitio donde esperar hasta que pudiera regresar por el túnel. Después de eso, suponiendo que Sedar estuviera en su sitio a tiempo, tendría que salir del rancho combatiendo, tendría que hallar la manera de que Bond atrajera el fuego para que Sedar pudiera escapar luego de enterarse de lo que había ocurrido en el salón de conferencias, para que pudiera ir por ayuda. De cualquier manera, uno de ellos tendría que escapar hasta que se ganara o se perdiera la carrera por el arma de haz de partículas. Los Estados Unidos, posiblemente todas las potencias occidentales,
necesitaban los satélites llamados globos espaciales, porque ellos daban una superioridad real sobre cualquier agresor. En medio de la tensión provocada por estos pensamientos, 007 reconoció una escalofriante realidad. La única persona de todo en Occidente capaz de evitar el desastre era James Bond.